Hola amigos, un martes rojo. Bitcoin está en su punto más bajo de los últimos 30 días, arrastrando consigo a todo el mercado cripto. Y el video de hoy es un video, espero que sea rápido, es un video de emergencia y también de llamada de atención. He notado cierta tendencia muy fuerte tanto en Crypto Twitter como en Crypto YouTube. Una tendencia marcada por los TA guys, ¿no? Los analistas que se ciñen al análisis técnico, en este caso de monedas, ¿no? Del mercado cripto, es decir, analizar los charts que imprime la interacción de la oferta y demanda de ciertas monedas. Y no es primer vídeo en el que menciono esto, ¿no? Yo ya lo dije anteriormente, hay muchos analistas, la mayoría, no quiero generalizar, pero el grueso de estos analistas se ciñen simplemente a mirar estos charts y hacer el típico análisis de patrones, ¿no? Este patrón es alcista, este patrón es bajista, existe tal probabilidad de que la continuación de este trade vaya para arriba o vaya para abajo. Sin embargo, ignoran completamente la escena macro, cómo se está manejando el mundo en su conjunto. Quizá el technical analysis, siempre hablando del mercado cripto, era mucho más preciso cuando el mercado cripto era menos maduro, ¿no? En sus inicios. ¿Por qué? Porque en ese entonces el trading estaba dominado por agentes de retail, ¿no? Y los agentes de retail normalmente están más conducidos por emociones y es donde brilla el technical analysis, ¿no? El número de agentes que hacían trading era menor, los volúmenes también, y el technical analysis era más representativo. Pero desde el bull market de 2017, mucho del gran capital, lo voy a decir así, entró o se fijó en el mercado cripto. Empezaron a entrar los grandes bancos de inversión, los grandes inversores macro, ¿no? Si no, fíjense Crypto YouTube, inversores macro tipo Raúl Paul, los Druckenmiller, etcétera, pusieron sus ojos, su boca y su dinero en el mercado cripto. ¿Y qué quiere decir esto? El mercado cripto empezó a madurar y se hizo menos sensible al dinero de los inversores retail y más sensible o no más sensible, pero empezó a equilibrar sus ponderaciones al smart money. El smart money, es decir, inversores altamente sofisticados, de los cuales sus previsiones, sus expectativas dependen de otras variables que el típico inversor de retail ni siquiera se imagina. El smart money, el gran capital, se fija en los rendimientos de bonos, en los mercados de acciones, en deudas soberanas, en cómo evolucionan las demandas de las materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mayoría, y ahora volviendo a los TA guys, a los technical analysts que solo se ciñen en el mercado cripto, muchos empezaron en esto del mundo de la inversión, del análisis, de la economía en 2017, o quizá un poco antes, cuando empezaron a conocer cripto y desconocían estas otras variables macroeconómicas, por ejemplo. Pero no han hecho el esfuerzo de ir actualizándose, de ir conociendo. Y ahora vuelvo a mi anterior punto. Ahora que el mercado cripto está a merced, o no diría a merced, sino que es más dependiente del gran capital, pues sus análisis se van a quedar casi siempre cortos. No, entonces este es mi llamado de atención. Si tú eres un inversor nuevo, eres nuevo en el mundo del cripto, son tus primeras experiencias invirtiendo, o no tienes una formación económica, no te dejes engañar por estos análisis que no tienen en cuenta variables tan importantes como las variables macroeconómicas. Solo pongo un ejemplo.
¿no? Estamos viviendo la situación, el peor escenario macroeconómico de los últimos 30 años, ¿no? Crisis energética en Europa, crisis política en Europa, un dólar muy fuerte que provoca que los costes de financiación, de servicio de la deuda, los mismos pagos por la energía se vuelvan inalcanzables para muchos países, provocando nuevamente ese loop de inestabilidad económica, política y social. Y estamos viendo que esto está afectando mucho al mercado cripto, porque ya les digo, una vez que entró el gran capital, el smart money al mercado cripto, pues claro que estos flujos de capitales se van a hacer sentir tanto como cuando entran como cuando salen del mercado cripto, ¿no? Ahora dependemos del smart money. Cuando el smart money decide ir a comprar bonos estadounidenses porque están pagando más, ¿no?, de lo que pagaban antes, el mercado cripto se seca, ¿no? Y tenemos un bear market como el que estamos experimentando ahora. Y lo mismo, cuando vean que los bonos estadounidenses ya no están pagando tanto, pues y vean que la situación política y macroeconómica es menos inestable, ya no voy a hablar de una estabilidad deseada porque vemos que esto está lejos de alcanzarse, pero cuando ya más o menos vean que ya no va a ser tan inestable, tan impredecible como hasta ahora, pues empezarán a invertir, qué sé yo, en tech stocks, ¿no? En activos de mayor riesgo, tech stocks y el mercado cripto, y es muy posible que sea entonces cuando la tendencia se revierta. Este es mi mensaje de hoy, ¿no? Estar al loro con estos analistas. He visto, sí, muchos analistas, muchos TA guys que empiezan a asignar probabilidades de movimiento tanto alcista como bajista, teniendo en cuenta variables macro, ¿no? Por ejemplo, si les voy a poner un ejemplo, ustedes ven al típico TA guy en YouTube, ¿no? Que les pone las velitas rojas, las velitas blancas y les dice, aquí estamos viendo un patrón alcista, una bull flag o una bear flag, y si rompe el objetivo es tanto, ¿no? Algunos, muy pocos, he visto uno o dos de 20-30, que empiezan a asignar estas probabilidades de dónde puede hacer el breakout y el sentido del breakout, teniendo también en cuenta variables macro, ¿no? Y también variables on-chain de cómo, de la oferta y demanda de ciertos tokens. Por ejemplo, ¿no? Si mañana la Fed anuncia un aumento del tipo de interés de tantos puntos, entonces podemos hablar que la probabilidad de que Bitcoin pues rompa este patrón hacia arriba o hacia abajo. Ok. Entonces, cuando tú más o menos ya te das cuenta que ese technical analyst, ¿no?, que este TA guy es más o menos serio. Pero si tú ves un technical analyst que solo te dice, mira, que hay una bear flag y lo más probable es que rompa hacia abajo y el objetivo abajo mide unas distancias dentro del chart y simplemente lo trasladan a otro y te dice, aquí es donde vamos a llegar. A veces pueden achuntar. Recuerde, un reloj estropeado da correctamente la hora 2 veces al día, ¿no? Entonces, eso es simplemente suerte. Les repito, tengan mucho cuidado. No se fíen de los technical analysts que les dan certezas en lugar de probabilidades, y no se fíen de aquellos technical analysts que hacen los análisis como si vivieran en una burbuja que no tiene en cuenta variables macro ni situaciones políticas. Bueno, amigos, ya nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Chao.